Allí estamos viendo nueva vez de que el Señor consuela nuestro espíritu. Allí estamos viendo que el Señor nos sustenta. Cuando aumentan mis inquietudes, tu consuelo alegra mi espíritu, alegra mi alma, alegra mi mente. O sea, me tranquiliza, me da paz, me da tranquilidad, me da consuelo. Y eso es lo que realmente el Señor pone en uno, y ya Cristo lo dijo, ¿eh? Que Él daría la paz, no como el mundo la da, ¿ya? Pero en el Señor encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos que Él nos da quietud, Él nos da consuelo. Por lo tanto, vamos a ir ahora nuevamente al Nuevo Testamento, y en esta ocasión vamos a leer una de las cartas paulinas. De manera específica, nos vamos a ir a la primera carta a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, y allí vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 1 al 5. Y allí vamos a encontrar algo muy interesante, bastante interesante, que nos va a dar bastante luz en cuanto a la aclaración de este tema, el Consolador, que estamos tratando en esta mañana. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. En el verso 3 nos está dando mucha luz. Dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Dos puntos interesantes en este verso. Allí nos está diciendo que Dios el Padre es no solamente Padre de Jesucristo, sino que es su Dios también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol aquí está reconociendo y nos está indicando de que el Padre no es solamente el Padre de Cristo, sino que es también su Dios, como es nuestro Dios. Pero también nos dice que el Padre de toda compasión y Dios de todo consuelo. O sea, toda consolación proviene del Padre. Si Cristo nos consuela, es porque recibe esa consolación del Padre y nos la da a nosotros. Pero ¿por qué entonces Juan dice en el capítulo 14 que el Consolador es el Espíritu de verdad? ¿Por qué lo dice Juan así? Sin embargo, Pablo dice aquí que el Dios de toda consolación, también lo dice Salmos, también lo dice Isaías, que el Consolador es Dios. Y Pablo también lo está repitiendo acá. ¿Significa esto entonces que el apóstol Juan está contrario a lo que dicen estos demás profetas y el apóstol Pablo? Sabemos que la palabra no se contradice. Por lo tanto, lo que debemos hacer es armonizar los textos y ver en sí a qué Juan se está refiriendo o a quién Juan se está refiriendo en esos términos. Pero vamos a seguir leyendo el apóstol Pablo para ver qué otra cosa nos dice en ese texto. El verso 4 nos dice: Él nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. Interesante. Él nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros, o sea, de ese consuelo que recibimos de Dios, podamos alentar a los que están en cualquier tribulación. O sea, Él nos da para que nosotros demos también. El Padre, que es la fuente de toda consolación y la fuente de todo, le da a Cristo. Y Cristo nos da a nosotros.
y nosotros podamos entonces darle a aquellos que se encuentran en alguna adversidad, en alguna tribulación, podamos consolarlo. Entonces nos dice el verso 5, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda nuestro consuelo en Cristo. Ahora nos da un punto interesante. ¿Cuál? De que esa consolación que Cristo recibe del Padre nos la da a nosotros. Y nosotros entonces podemos consolar a otra persona que se encuentre en alguna tribulación. Por lo tanto, se cumple el verso en Juan 14 que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Por lo tanto, entiendo que la Biblia me dice que nadie va al Padre si no es por Cristo. Por lo tanto, el Padre viene a nosotros también por el mismo camino que es Cristo. Por lo tanto, al ser Cristo nuestro intercesor, el intermediario, nuestro defensor, nuestro abogado, entendemos entonces cómo es que somos defendidos en las tribulaciones, porque Él es nuestro consuelo. En esta ocasión, vamos a volver otra vez al Evangelio de Juan para seguir viendo esta parte de manera específica en el capítulo 14. Vamos a volver allá para entonces dar en el punto y conciliar el capítulo 14 de Juan con el apóstol Pablo, con el salmista y con el profeta Isaías. Y así entonces ver qué es lo que Juan, a qué personaje Juan se estaba refiriendo. Volvamos allá. Vamos nuevamente a leer a partir del verso 15 hasta el 17 por lo pronto. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo que conocéis, porque está en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Hay un ingrediente que se agrega en esta ocasión. ¿Cuál es? El verso 18. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y aquí entra la parte gramatical para nosotros poder entender lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Juan en este capítulo 14. Aquí está hablando que el Consolador es el Espíritu de verdad. Y entendemos que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Sin embargo, aquí nos dice en el verso 18, no os dejaré huérfano. O sea, me está indicando que ese Consolador que está hablando allí, que ese Consolador que iba a venir, aparentemente se refiere al mismo Cristo que estaba con ellos. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero cuando se refiere a que volveré a vosotros, ¿realmente se refiere a su segunda venida? ¿O se refiere a otra venida que no fuera en el segundo advenimiento, que ya está profetizado? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que nos dice el texto. Vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Oh, mira qué interesante. Qué interesante. Dentro de poco, el mundo no me verá más, le dice Cristo. Cristo se encuentra reunido con sus apóstoles, conversando con ellos, alentándolo, explicándole de que ya muy pronto Él se iba. Dentro de poco, el mundo no me verá más. Pero le dice, pero vosotros me veréis. Pero ¿cómo así? ¿Y cómo es que el mundo no me va a ver y ustedes sí me verán? Me imagino que alguno de ellos le preguntó, pero ¿y si el mundo no te va a ver, por qué nosotros te vamos a ver? ¿Qué va a pasar?
¿Qué está pasando? ¿Cómo así? Explícanos porque no entendemos. Y él le dice, y porque yo vivo, vosotros también viviréis, le dice Cristo. Dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a conjugar este asunto, esta parte del verso 20, donde él dice que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿De qué manera Cristo en ese momento le estaba explicando a ellos que él iba a estar en el Padre en él y él en los apóstoles? ¿De qué forma? ¿En qué condición física? ¿Cómo él iba a estar con ellos? ¿Cómo él se iba a presentar con ellos? ¿Cómo iba a estar en ellos? Muy interesante. Sería bueno que antes de continuar pudiéramos entender y aclarar la diferencia de estar en y estar con. O sea, no es lo mismo que yo esté dentro de la casa o dentro del vehículo que esté con el vehículo. No es lo mismo que yo esté con Smerling, que está aquí a mi lado, o esté en Smerling. No es lo mismo. No es lo mismo que una mujer embarazada esté con su bebé o su bebé esté con ella y su bebé esté en ella. No es lo mismo. ¿Cómo así? Cuando una mujer está embarazada, el bebé está en ella. Pero una vez que esta mujer da luz, el bebé está con ella. O sea, no son cosas iguales. Podría ver como parecida, se podría ver como parecida, pero realmente no es lo mismo. Por lo tanto, en el sentido de que el Padre iba a estar en Cristo, y Cristo en el Padre, y Cristo en nosotros, o en vosotros, como Él lo expresa, sencillamente era que, por medio del Espíritu Santo, el Padre estaba en Él, y recuerden en ocasión del bautismo de Cristo, que desciende el Espíritu Santo del Padre, y se posa en Cristo, y el Padre allí lo anuncia y dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento. Por lo tanto, desde ese momento que se posó el Espíritu Santo en Cristo, el Padre de manera espiritual estaba en Cristo haciendo todas las obras. También Cristo le prometía a los apóstoles que en un corto tiempo Él iba a estar en los apóstoles. Pero ¿y cómo es eso? ¿Sería que Cristo de manera personal iba a entrar en los apóstoles? No, de ninguna manera. Sencillamente por medio de su omnipresencia, por medio de su espíritu, Él iba a estar en la mente de los apóstoles, como se iba a cumplir en poco tiempo la promesa del derramamiento del Espíritu Santo o el día del Pentecostés, como lo conocemos. Dice el verso 19, dentro de poco el mundo no me verá, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, Cristo se iba, pero como Él iba a estar en el Padre, Él iba a enviar la promesa. Por lo tanto, Él le dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa promesa que le habían prometido era de que iba a enviar el Consolador y que ese Consolador iba a estar en ellos, iba a estar con ellos, pero de manera impersonal. Cristo iba a estar con los apóstoles, guiándolo y haciendo todas las obras que Él le había prometido de que la harían mayores que la que ya Él había hecho, según el verso 12 del mismo capítulo. Vamos a ver el verso 21, a ver qué nos dice. Verso 21 del capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Bastante interesante. Todo este capítulo es bastante interesante, solo que poco entendido por muchos, lamentablemente, porque casi siempre para la palabra de Dios no se utiliza la gramática.
Y al estudiar la palabra sin utilizar la gramática, sencillamente estamos mutilando el Evangelio. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta la gramática. Y aquí vemos en el verso 21 que dice, el que tiene mis mandamientos. Allí había una condición, que cada cual que quiera recibir a Cristo en su corazón tiene que cumplir. Y la condición es